hablar del rol de la mujer es muy complicado porque de alguna manera el rol de ambos va a ser el mismo, que es complementar al otro, ¿sí? Digamos que ahí los dos tienen el mismo llamado, es yo completar a la mujer y la mujer completarme a mí. Los hombres tendemos a ser más competitivos y más individualistas que las mujeres. Las mujeres nos ayudan a calmar, nos ayudan a ver las cosas un poco distintas, nos ayudan a sentir ternura, a darnos cuenta, esto es amoroso, esto no sé qué. También las mujeres, por ejemplo, tienden a ser mucho más organizadas que los hombres, por eso las mujeres son muy buenas en carreras administrativas, porque son muy buenas para administrar, y por eso también las mujeres cuando se dedican a algo lo sacan adelante y es de las mejores del salón y las mejores de las clases. Y hay que paisa por tu causa. Bienvenidos de nuevo a un vídeo maravilloso, porque traemos de nuevo a Migue de Colombia. ¿Cómo estás, amigo mío? Por tercera vez, me parece, ¿no? Sí, Quique, es la tercera. Ay, lo dices un poco como en la tercera, otra vez. No, sino porque la gente de pronto se cansa de ver a este muchacho. ¿Qué va? Como, ¿otra vez Miguel? No. No, es que hay que exprimirte, hay que sacarte el jugo. Bueno, ojalá. Bueno, pues traemos este vídeo, digamos que es una segunda parte de uno que ya hablamos sobre el papel del varón en el mundo. Y nos pidieron, pues oye, ¿por qué no hacéis uno del papel de la mujer en el mundo? Y como Miguel es un experto de la teología del cuerpo, bueno, cada vez más, y le está yendo muy bien en tu canal de Instagram, de Fundación para Siempre, ¿verdad? Creo que estás trabajando bastante, te está yendo de maravilla, así que invito a todo el mundo a que busque Fundación para Siempre en Instagram, porque de verdad creo que estás haciendo ahí un trabajo muy bueno, estás perseverando. Muy bien, de esto se trata. Sí. Y aprendemos por el camino. Ya, es verdad, cierto. Te han bloqueado la cuenta, ¿no? Es un bloqueo parcial que ellos hacen cuando determinan algo como que se sale de las guías de comunidad. Y hice una publicación desafortunada utilizando una expresión muy nuestra de Colombia para querer decir que algo va a estar muy interesante. Utilicé una expresión de explosión de cabeza y tomaron eso como incitación a la violencia, y hace 2 meses y medio que me tienen bloqueado y no recomiendan mi contenido a gente nueva. Entonces el crecimiento de la cuenta sufrió un parón monumental. Bueno, pues nada, eso es, tú ahí a tope, y que eso no sea un impedimento para que dejes de mostrar estas bondades. Sí, no, igual ahorita le estoy dando otra vez fuerte a YouTube, estoy publicando muchos reels, muchos shorts en YouTube, los shorts están teniendo buen éxito, entonces... Qué bien. Y pues prontamente también voy a seguir publicando mis videos de un poquito más largos. De hecho, el próximo que voy a hacer es sobre sentido de vida, que lo tengo ya listo. Ole, pues atentos a Fundación para Siempre en YouTube también, que está trabajando un montón y de verdad que comparte un contenido interesantísimo. Vale, pues venga, vamos al ajo. Entonces, el papel de la mujer en el mundo, ¿vale? Primera pregunta, así, de la genérica, la buena. ¿Cuál es el papel de la mujer en el mundo según Miguel Navia o según la teología del cuerpo? Bueno, Quique, la pregunta desde entrada, para que todos los que están viendo este video entiendan, no es una pregunta, no es una respuesta sencilla, porque digamos que siempre para todo ser humano hay un llamado universal, pero también un llamado particular. Dios nos llama a cada uno desde nuestra realidad. Sin embargo, hay una llamada universal para todos. La llamada universal para todos es la santidad, eso está clarísimo, ¿cierto? Le decía yo aquí que en algún momento que la teología del cuerpo, propiamente hablando, no especifica la mujer tiene esta misión, el hombre tiene esta misión y todo esto. No, son cosas que se extraen del análisis que Juan Pablo II va a hacer al respecto. En el video anterior que hablábamos con Quique, mencionábamos que hombre y mujer descubren su misión como hombre y como mujer en el encuentro con el otro de sexo opuesto. Entonces, hay una cosa importante que entender de la teología del cuerpo, y es que Juan Pablo II nos va a mostrar que el primer relato del Génesis, el segundo relato del Génesis, es el primer capítulo, pero el segundo relato de la creación
más el tercer capítulo es como el primer testimonio de la autoconciencia del hombre. Entonces, cuando uno entra en detalle y se pone a analizar bien ese proceso de autoconciencia, se da cuenta que tiene 3 momentos, y esos 3 momentos son el fundamento del curso de Teología del Cuerpo que voy a hacer para descubrir nuestra propia identidad. Una pequeña cuñita ahí para que se animen a tomar ese curso. La toma de conciencia del ser humano va a tener 3 momentos, una de ellas va a tener 2 en sí, dentro de sí. Entonces, en última serían como 1 más 2, 3, 4. Son 4 momentos. La primera va a ser el descubrimiento de quién soy yo ante Dios. Va a ser la más importante, porque tengo ya clarísimo y toda conclusión o todo camino racional lleva hacia esto, es que es imposible descubrir quiénes somos si no es ante Dios, ¿sí? Eso es importantísimo. Y la teología del cuerpo parece corroborar esto, porque en el momento en el que Adán es creado, Adán, la primera palabra que se utiliza es Adam, que significa humanidad. De ahí viene la unidad original. Hombre y mujer estaban unidos en un solo cuerpo, no había diferenciación sexual. Piénsenlo como un ser humano andrógino, era hombre y mujer al mismo tiempo. Ese primer hombre también nos está mostrando que esta experiencia que va a tener el hombre es equivalente tanto a hombres como mujeres, ¿sí? De alguna manera también nos muestra que es un proceso que tenemos que hacer nosotros actualmente, tanto hombres como mujeres. Entonces, el Génesis nos cuenta que Dios crea al hombre de barro del piso, o sea, de polvo del suelo, y sopla en él aliento de vida y resulta el ser humano, el hombre, un ser viviente. Después lo pone en el jardín, en medio del jardín, en el Edén, y después va a decir, no está bien que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada, ¿no? Entonces, se puede ver fácilmente en ese momento, en el momento en el que crea al hombre y llega el momento en el que pronuncia esas palabras, hay un tiempo que pasa en el que cabe la pregunta, ¿qué se pondría a hacer el hombre en ese momento? Entonces, ¿qué podría hacer el hombre? Era lo único que podía hacer en ese momento, está en un jardín hermoso y todo está en paz y bello, pues contemplar, ¿sí? Nos muestra un poquito la importancia de la contemplación, y la contemplación nos muestra que, digamos, el fundamento del ser humano es la oración, ¿sí? Ahí nos muestra lo importante de la oración. Entonces, no había caído en eso. Sí, y es muy bonito porque nos muestra precisamente que la forma de conocernos auténticamente en ese primer momento de conocernos ante Dios es mediante la oración personal con Dios, ¿sí? En ese diálogo interior con Él. Eso es lo que hace Adán en ese primer momento. Es como, ok, fui creado, me hago consciente, es decir, él toma conciencia de quién es. Y hay otro símbolo muy bonito que es en ese jardín, el narrador se tomó la molestia de hacernos notar 2 árboles en medio de todos esos árboles. Uno de estos árboles, pues obviamente Juan Pablo II lo va a mencionar al puro comienzo, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, que él lo ve como una línea divisoria entre el hombre original, que estamos hablando en este momento, y el hombre histórico, que es el hombre que surge a partir del pecado original. Vale. Sin embargo, el magisterio de la Iglesia también nos va a enseñar que ese árbol es símbolo de la capacidad que tiene el ser humano de discernir entre bien y mal. Esa capacidad estaba desde el origen, es decir, nosotros éramos capaces de determinar, no de determinar porque determinar tendría a algo voluntario, sino de discernir. Exacto, de discernir. La capacidad de discernimiento, es decir, la capacidad moral ya la teníamos. Y el otro árbol va a ser el árbol de la vida, ¿sí? Entonces el árbol de la vida va a ser muy importante porque Juan Pablo II lo va a mencionar en el ciclo del hombre escatológico, que es el hombre al que estamos, el hombre que va a surgir en la resurrección para los que se ganen la vida eterna, ¿no? Es este hombre en el que espíritu y cuerpo van a estar en perfecta armonía por fin, ni siquiera no lo imaginamos, no lo comprendemos, se queda gran parte en el misterio, pero el árbol de la vida, nos va a decir Juan Pablo II, es nada más y nada menos que Cristo, ¿sí? Y de alguna manera por eso también
el Génesis, en el capítulo 3, cuando expulsa a Dios a Adán y a Eva del jardín, dice: cerremos la puerta y pongamos 2 querubines y una espada de fuego, no vaya y sea que el hombre extienda su mano y tome también del árbol de la vida y viva para siempre. Entonces, es fuente de vida. Entonces, pero más allá de eso, que es lo que especifica Juan Pablo II, hay siquiera otro significado bastante interesante para este tema. Y es que, primero, nos lo señala como esos árboles. O sea, hay muchos árboles a la vista agradables para comer, dice el Génesis. Y después de eso nos va a decir que hay 2 árboles en específico en el centro del jardín. Me gusta ver el jardín como el corazón del hombre. ¿Sí? Y si el jardín es el corazón del hombre, en el centro, es decir, en lo más profundo de nosotros, está el árbol de la vida, que es ese soplo que nos dio vida, es el Espíritu Santo en el fondo de nosotros, y la capacidad de decir lo que está bien y lo que está mal. De hecho, Juan Pablo II va a decir que un hombre, un ser humano, cuando entra sensatamente en su interior, es capaz de discernir lo que está bien y lo que está mal. No necesita de cosas exteriores. ¿Cuándo repite eso, porfa? Que el ser humano, ¿sí?, cuando entra de manera sensata en su interior, es capaz de discernir lo que está bien y lo que está mal. No necesita nada exterior. Vale. ¿Sí? Y esto también lo va a decir, bueno, de hecho lo dice antes, lo dice San Agustín. San Agustín precisamente lo que descubre en su proceso de conversión es que en el proceso de interiorización, en entrar a lo más profundo de nosotros, es donde se encuentra uno con Dios. Porque claro, porque ahí está el árbol de la vida. ¿Sí? Entonces, por eso su famosa frase, que el Papa Francisco la mencionó en su catequesis sobre discernimiento. Él dice: entra dentro de ti mismo, porque en el hombre interior reside la verdad, dice San Agustín. Entonces, la razón es precisamente por eso, porque pues cuando nosotros entramos ahí, está esos 2 árboles. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal es también un símbolo de nuestra capacidad de crecer en sabiduría. ¿Sí? Entonces, entrar en nuestro interior nos hace más sabios, nos hace encontrar con Dios y nos hace descubrir realmente quiénes somos a imagen de Él. ¿Sí? Que eso es importante porque nos va a ayudar a determinar no solo quién soy yo hoy, sino de qué soy capaz. ¿De qué soy capaz? ¿Sí? Sobre todo en cuanto a potencia, es como, ¿qué soy yo? ¿Quién soy yo? Soy amador. Soy amador. Esa es la conclusión a la que llega el ser humano en ese momento. Es como, fui hecho para y por el amor. Entonces, precisamente lo que nosotros tenemos que hacer es ese primer momento de encuentro, y para eso es la oración. ¿Sí? Entrar en plena oración y miren las condiciones que hay alrededor de Adán en ese momento. No hay nada, no hay todavía criaturas, hay escasamente árboles, es decir, hay elementos que facilitan la contemplación, silencio y paz. Necesario para hacer esa introspección y de quién soy yo y que no haya ruidos y que yo pueda pensar. Y ahora de eso no hay mucho, la verdad. Exactamente. Es buscar momentos de recogimiento. Por eso yo recomiendo mucho retiros de silencio. ¿Sí? Yo asisto a retiros del Opus Dei y todos son en silencio. Entonces son magníficos y son muy buenos y por eso tengo esa experiencia. Eso es. Y son muy buenos porque de verdad son momentos en los que uno, pues en el silencio todo el mundo lo ha experimentado, creo yo. Cuando estamos en un momento como existencial, y está como uno en su habitación y está todo en silencio y uno está ahí como tal y de pronto empieza a hacerse preguntas existenciales. Sí, sí, sí. Y precisamente es lo que hace Adán en ese momento, es hacerse las preguntas fundamentales, existenciales fundamentales. Es: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para qué fui creado? ¿Y para dónde voy? ¿Sí? Son esas preguntas y tiene que ir respondiéndoselas a medida que vive. Eso es. Entonces, ese es el primer momento de autoconciencia. El segundo momento de autoconciencia que mencionábamos el video pasado es el tomar conciencia cuando hombre y mujer han sido separados en 2 cuerpos distintos. Vale. Entonces, entendíamos que la humanidad no puede ser comprendida sin los 2. Si aniquiláramos a todos los hombres de nuestro mundo, la humanidad no podría comprenderse. ¿Sí? La mujer no podría entenderse a sí misma si no está el hombre, y viceversa. El hombre no puede entenderse a sí mismo si no es con la mujer, porque hace parte de ese todo del que venimos originalmente, porque lo que hizo Dios no fue desaparecernos y volvernos a ser
anulando la experiencia que ya habíamos tenido. No, Claro. simplemente coge ese cuerpo que era uno solo y lo separan dos. Entonces la experiencia sigue estando ahí. ¿Sí? Pero ahora Y está súper difusa, porque ya no se entiende que hay dos realidades, dos piezas del puzzle de alguna manera, sino que hay, de la mujer hay 17 variantes, del hombre, y de hecho ya casi ni se llama ni hombre ni mujer, ¿no? De hecho, sí, no sé si en cuántos países, o que cuando nace un niño pueden poner género no determinado, o no sé, algún no concepto binario. no binario. Dices, no, 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 a ver, esto no es así, ¿no? Entonces, ahora eso que tú estás diciendo, que parece tan sencillo y tan profundo a la vez, está totalmente difuminado, ¿no? Por eso yo creo que el plantearse lo que tú estás diciendo, las preguntas que nos podemos hacer todos, hombres y mujeres, y luego ir a lo concreto de cada uno, a cuántas personas puede ayudar, ¿no? Para responderse cosas, ¿no? De sus potencialidades y todo esto. Claro, porque es que precisamente el tema está en esa identificación Hmm. con el otro, ¿no? Y pues precisamente la disforia de género también se presenta porque hay una cosa que es verdad, y es que la disforia de género nos va a hablar sobre todo de una disociación entre el sexo biológico y su sentimiento subjetivo como hombre o como mujer. Hmm. Hay algo ahí que no está funcionando. De hecho, la psicología ya esto lo tiene súper claro, a pesar de que muchos traten de rebatirlo. Eh, la mayoría de niños y niñas pasan por este problema de disforia de género en sus primeros años antes de la pubertad. ¿Sí? Sienten alienación a su sexo, pero es algo que se presenta como normal. De hecho, por eso muchos niños en esas edades, cuando se les habla o ven besos o cosas, van a hacer expresión de asco. Es como, ¡qué asco! Sí, 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 ¿Sí? sí, sí. Reaccionan con cierta aversión a la sexualidad. Pero la evidencia muestra que el 85 o el 90% de estos niños superan ese problema con la pubertad, Claro. ¿no? Se Claro, normaliza. porque la pubertad es como ese final, ese momento ya de última identificación. Los que no lo superan es cuando ya algo ha seguido sucediendo, de pronto lo atacan, le dicen y toda la cosa, entonces su mente como que no logra afianzarse ella misma. Ujú. Porque tiene que ser un proceso individual y personal, no puede ser determinado por nadie. Es que un hombre puede ser especialmente femenino en sus rasgos de personalidad. Y eso no quiere decir que sea homosexual o que tenga tendencias homosexuales. Simplemente es un hombre más femenino. Y ya Y eso está. es normal y ya está, ¿sí? El problema es cuando le ven eso, entonces lo catalogan. De una vez como lo etiquetan, es que este tipo no quiere salir del closet, yo creo que es gay, toda la cosa. Y pues somos seres sociales por naturaleza, nosotros queremos encajar, nosotros queremos hacer parte de un grupo. Entonces, de alguna Ujú. manera, va a sentir como la necesidad de seguir la cuerda muchas veces. Pero Vale. bueno, independientemente de eso, este momento de cobrar conciencia, ¿quién soy con respecto al otro de sexo opuesto? Porque algo que es clarísimo es que si yo tengo una mujer al frente mío, lo primero que voy a notar es sus diferencias. ¿Sí? Es Fíjate, sí, como, sí. oiga, mira, tiene un cuerpo un poco menos forzudo que el mío, es más pequeña, se ve más delicada, tiene más curvas, tiene busto, pues yo tengo un miembro, ella no, todo ese tipo de cosas, o sea, lo veo inmediatamente y digo como, wow, pero tiene algo interesante porque pues sigue siendo, se nota que es igual a mí en dignidad, es otro ser humano, somos semejantes, pero hay una diferencia, oye, qué chévere, Ujú. ¿sí? Porque se presenta ahí la posibilidad del enriquecimiento. Entonces, la mujer tiene la misma experiencia. Es como, el hombre tiene en sí mismo lo que a mí me hace falta. Por eso la ley de la complementariedad en el amor, ¿no? Entonces, ese es el segundo momento de cobrar conciencia. El tercer momento de cobrar conciencia es quién soy yo, o sí, quién soy yo después del pecado original. Entonces, ¿quién soy yo reconociendo ahora mi naturaleza caída? Ujú. ¿Sí? Mi tendencia a lo malo. Y dentro de ese gran aspecto se da como esa última viene con esa consecuencia, viene pues todo lo que, las consecuencias que trajeron
pues que el Génesis no lo va a decir. Le va a decir a la mujer que el hombre la va a dominar, que ella lo va a estar buscando constantemente a pesar de todo eso, y que pues va a ser difícil porque pues también los partos van a ser con dolor y el hombre, el trabajo le va a costar sudor de su espalda, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces aquí precisamente el tema está en que el rol que la mujer viene teniendo desde el punto de vista original, Sí. viene siendo recibir el don del hombre. ¿Sí? De hecho, por eso también por características biológicas la mujer es como es en su mayoría, obviamente en los extremos. Sí, La campana de Gauss. O sea, esto lo digo porque yo me lo encuentro muchas veces. Cuando solemos decir una generalidad, algo concreto de la mujer, dicen, no, pero es que hay algunas que no son así. Digo, ya, pero hay que entender, o sea, porque hay veces que nos ponemos muy totalitarios, como que es el 100% de lo que estoy diciendo, y no es así, ¿no? O sea, hay que entender que estamos hablando de lo general, ¿no? Hay que partir de eso, que si no, se ¿Sabes? complica. Yo creo que cuando uno reacciona con ese tema de no generalices es porque de alguna manera uno se está sintiendo personalmente interpelado. Claro. Y por eso como que acude a esa vieja confiable, como decimos acá. Sí. ¿Sí? Es como, no generalices, es como, no, pues sí, o sea, la sociología pues parte de la generalización, porque desafortunadamente, pues precisamente por eso hay cultura. ¿Sí? Claro. La cultura implica que hay cosas generales que se presentan en nosotros y también la personalidad funciona así. Hay más en común entre hombres y mujeres en ese sentido, en la campana de Gauss, que diferencias en muchas cosas. Y por eso también esto es algo así. Pero, a ver, la vez pasada les mencioné que si lo vemos estrictamente desde el punto de vista biológico, el hombre eyacula y la mujer tiene los ovarios para recibir la eyaculación. Es que ahí lo estamos viendo. Yo personalmente cada vez me convenzo más de que si algo es verdad con mayúscula, tiene que ser cierto en todas las áreas de la humanidad. Uh-huh. En todas las dimensiones de la persona, de la humanidad, ¿sí? Entonces, si es cierto en la teología, tiene que ser cierto también en lo biológico. De alguna manera se tiene que evidenciar en lo biológico. Que sea coherente, ¿no? Exacto, total, porque si no sería como una contradicción. Es como, ¿cómo Claro. así que en lo metafísico me está hablando de esto, pero lo biológico no coincide Sí. con esto? No tendría sentido, salvo que sea pues ya una cosa o milagrosa o misteriosa, que pues eso puede pasar, pero eso ya son misterios, ¿sí? Que pues por ser misterio hay cosas que definitivamente no vamos a lograr entender. Pero en este caso sí podemos entender que es patente que la mujer, su cuerpo está hecho para recibir al hombre, ¿sí? Y que de hecho el acto sexual es un abrazo entre un hombre y una mujer, ¿sí? Y el hombre está diseñado para penetrar a la mujer y la mujer está diseñada para recibir la penetración. Simple. Ahora, ¿lo dejamos en lo biológico o nos vamos mirando cómo eso que implica desde las otras áreas? Vamos a ver, sí. Entonces, precisamente el punto está entonces en que, digamos, como la vocación fundamental, no la de todas, para seguir la línea de Quique, no la de todas, sí, es hacer madres. Así como la del hombre también es hacer padre. ¿Sí? Es su vocación universal, hacer padres y madres. Porque fuimos creados co-creadores de Dios. ¿Sí? La primera bendición después de haber sido creados en el primer relato de la creación es sed fecundos y multiplicados. Es lo primero que nos dice Dios antes de que el mundo siga adelante. Es sed fecundos y multiplicados. El primer llamado es al matrimonio de la fecundidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa en mi opinión? En mi opinión lo que pasa es que por la herida del pecado, este plan original se trastocó. ¿Sí? Sufrió como un cambio, digamos, no quiero decir no previsto porque Dios todo lo ve, pero por lo menos por la humanidad sí. Era imprevisto para nosotros. Pero hay una cosa que dice Scott Hahn en su libro, creo que es sobre la Virgen. En inglés se llama Hail Mary Full of Grace. Y él va a decir, el ser humano fue creado
en el paraíso, pero fue creado para el cielo. Toma ¿Sí? ya. Nosotros estábamos desde el principio llamados a llegar al cielo. Lo que pasa es que la forma en la que íbamos a llegar al cielo era muy distinta en el origen. Pero desobedecimos a Dios, entonces ahora nos tocó un poco más difícil. ¿Sí? Entonces, la dificultad radica precisamente en que, por eso les decía desde el comienzo que hablar del rol de la mujer es muy complicado, porque si bien de alguna manera el rol de ambos va a ser el mismo, que es complementar al otro, Ujú. ¿sí? Digamos que ahí los dos tienen el mismo llamado. Es Claro. yo completar a la mujer y la mujer completarme a mí. ¿En qué sentido? Pues los hombres tendemos a ser más competitivos y más individualistas que las mujeres. Las mujeres nos ayudan a calmar, nos ayudan a ver las cosas un poco distintas, nos ayudan a sentir ternura, nos ayudan precisamente a darnos cuenta, esto es amoroso, esto no sé qué. También las mujeres, por ejemplo, tienden a ser mucho más organizadas que los hombres, por eso las mujeres son muy buenas en carreras administrativas, son Sí, sí, muy sí, buenas sí. para administrar, ¿sí? Y por eso también las mujeres cuando se dedican a algo lo sacan adelante y es de las mejores del salón y las mejores de las clases, ¿sí? O sea, son fenomenales. Ahora, el tema está en que lo que a mí me parece es que el tema es que hoy, primero la maternidad se ha dejado como algo que reduce a la mujer. Es verdad. Entonces, En vez exacto, de ser sí, algo maravilloso, que yo lo veo milagroso, hoy estaba con un matrimonio amigo que ella está embarazada por segunda vez. Es que es un milagro. Yo de verdad es una que belleza. no entiendo, ¿no? No entiendo. Y luego lo que viene después, que aunque es mucho trabajo, Sí, aunque tienes que dejar de hacer tus cosas, o sea, tienes que dejar de ser egoísta, lo cual creo que es muy bueno, porque te tienes que volcar en el niño, en los pequeñajos. Pues me parece que va un poco en lo que dices del llamado que tiene tanto hombre como mujer en el matrimonio, ¿no? Pero sí. también con los hijos, que al final es donarse, es estar menos pendiente de ti para estar más pendiente de los otros, ¿no? Como has dicho, que estamos hechos por amor y para amar. Todo lo que Exacto. sea fuera de eso es vivir mediocremente, con perdón, pero me parece que es así. Y yo lo hago porque me pongo en plan egoísta y le digo a Dios, digo, no, hoy voy a hacerlo a mi manera. Lo haces a tu manera y ¿qué pasa? Pues que suele salir regular o has elegido el bien menor, ¿no? Has Mm, elegido que a lo mejor, que yo creo que es un poco lo que el demonio suele buscar, ¿no? No suele claro. buscar que de repente te vayas a una secta de un día para otro a sacrificar gallinas, sino que de repente, poquito a poquito, va haciendo que elijas el bien menor, tal, tu moralidad baja, se reduce, ya estás de acuerdo con el aborto, o por lo menos no defiendes la vida, o no te implica, o sea, ¿no? Y claro, eso es darse cuenta de lo que has dicho tú, de que la maternidad es un lastre. O sea, es Total. complicado, es complejo, y estarán pensando algunas mujeres, claro, lo dices tú porque como tú no te puedes quedar embarazado, bueno, no, pero las mujeres se llevan quedando embarazadas desde toda la existencia, entonces no es una cosa que de repente ahora, ¿no? Haya cambiado, Sí. no, no. Sí, no, total. Y precisamente el tema, a ver, yo hasta cierto punto entiendo por qué se ve así, pero también sé de dónde viene Ujú. esta idea. Básicamente, mm, se puede rastrear históricamente al siglo XIX, sí, creo que Chan, chan. entre siglo XIX y siglo XX. Vale. Primero va a ser Simone de Beauvoir, que es esposa de Sartre, existencialista. Filósofo, ¿no? Sartre es filósofo, sí, claro, existencialista. Vale. Y su esposa va a plantear la primera manifestación de lo que hoy se llama la teoría de género. Vale. La teoría de género plantea, sobre todo desde el punto de vista de porque de ahí surge la tercera ola del feminismo, que el, el, el sexo y el género van separadas y que el género es algo cultural y socialmente construido. Entonces, eso ella lo planteaba desde el punto de vista de la mujer. Entonces decía que la mujer podía elegir lo que quisiera, pero que también podía elegir también
si no se siente bien, pues entonces soy hombre y toda la cosa. Y Bueno, tienes entonces, razón, ¿eh? Tú puedes elegir ser perro si quieres. Sí, O que sea, seas tienes perro razón. es otra cosa. Sí. Entonces, el tema está en que yo, bueno, ella va a nutrir toda muchas mujeres, inspira a muchas mujeres, que en mi opinión personal son mujeres que guardaron muchísimo rencor en su corazón y cuando uno las lee se nota, ¿sí? Se nota el rencor. A la que voy a mencionar especialmente es a Shulamit Firestone, que pues entre muchas cosas era esquizofrénica. Ujú. Shulamit Firestone va a escribir un texto, no voy a decir interesante porque no es interesante, pero es un ladrillo, pero tocaba leerlo, y es la dialéctica de los sexos. Y ella se va a basar en el escrito sobre la familia de Engels y de Marx. Marx y Engels van a plantear la familia como un elemento del capitalismo, Uy, y lo van a anexar al problema del capital privado. vale. Entonces la familia va a quedar como la burguesía. Hay que acabarla para acabar con el capitalismo. Ujú. Entonces ella va a tomar eso y va a decir, ok, ¿cuál es el elemento por el cual el hombre, varón, ha oprimido constantemente, históricamente a la mujer? Y su conclusión va a ser, no sé de dónde la saca, pero va a sacar la conclusión de que el útero, ¿Del su útero? capacidad de ser madres, de su capacidad de ser madres. Uy. Textualmente lo pone así en la introducción al libro, ¿sí? Que ella es oprimida por su capacidad de ser madre. Entonces, eso había que eliminarlo. Que las mujeres tenían que levantarse en contra de esa opresión. Uy. Después Foucault va a utilizar él y muchos autores que hablan de este nuevo socialismo que tenemos hoy presente en el mundo, del que el que más habla de esto que conozco es Agustín Laje. Ujú. De hecho ha escrito un par de libros al respecto. La izquierda hegeliana y marxista se va a transformar en esta nueva izquierda que adopta este discurso de cambiar burguesía y proletariado y va a poner oprimido contra opresor. Ujú. Y eso se le puede aplicar a cualquier cosa. ¿Sí? Entonces empieza por el feminismo, hombres contra mujeres. Por eso yo le decía a una amiga hace un rato, le decía, qué bonito sería que nosotros dejáramos de hablar así. Ya. Que dejámonos de hablar como que es que los hombres esto y los derechos de los hombres y los hombres de las mujeres. Como, no, De. incluso le planteé una pregunta. Le dije, dime un solo derecho del que gocen los hombres que las mujeres no tengan acceso. Uno solo. Por lo menos en culturas occidentales. No hay ninguno. ¿Sí? No hay ninguno. Entonces, digamos que esa igualdad que supuestamente buscaban ya se Ya alcanzó hace está. mucho Ya la tiempo. tienen, ya la tienen. Exacto. Entonces, el tema está en que algo que está pasando hoy con respecto al rol o su llamado a ser madre, y ojo, a pesar de que digamos lo que digamos, hay una tendencia muy interesante que, por ejemplo, las firmas de abogados de Canadá no han logrado resolver, y es que las mujeres al llegar a los 30 años llegan a ser senior partners en las firmas y pues ya no quieren más. Y es como, no, ya no más. Ya no necesito más, quiero lo demás que quiero en mi vida. Y acaban retirándose, creo que el 85% se ¿Qué retiran dices? de las ¿Sí? firmas de... Sí, del 85% se retiran porque se dan cuenta que no necesitan más, quieren un hombre y una mujer y hijos en su casa. Y una familia. Y una familia, pues claro, porque es Mm. que la mujer comprende eso mucho más que el hombre y es, digamos que el hombre, y por eso los hombres tienden a tener más posiciones más de empresa competitiva, porque ellos sí están dispuestos a sacrificar ese tiempo, Es lo que has dicho ¿sí? tú, que tendemos a ser más individualistas. Total. Y Eso eso es es. algo perfectamente visible. Es que es visible. Uno ve que, de hecho, hay un estudio muy interesante que si lo quieren investigar. Cuando empezó todo este tema de que a las mujeres se les paga menos que a los hombres por la misma posición y todo eso, Google
se pellizcó a sí misma y dijo como, oiga, nosotros estaremos cayendo en lo mismo, vamos a investigar. Y se pusieron a investigar en todos sus empleados si de pronto estaba pasando eso. Y lo que hallaron, Quique, es muy, muy chistoso. Se dieron cuenta que en realidad le estaban pagando menos a los hombres. ¿Y eso? Porque los hombres que tenían trabajando estaban trabajando muchísimas más horas que las mujeres. Ajá. ¿Sí? Se quedaban hasta altísimas horas de la noche trabajando, se levantaban súper temprano, eran los primeros en llegar. Las mujeres llegaban a las 8 de la mañana y a las 5 de la tarde ya estaban fuera de la oficina. Y eso no significa que las mujeres sean menos trabajadoras que los hombres. Exacto, eso lo iba a decir, estaba a punto Son de más decir. listas. No quiere decir que, y tampoco quiere decir que sean menos capaces. No. ¿Sí? Eso no se quiere decir acá. Son muy capaces. El tema está en que la mujer sabe más que es importante en la vida. ¿Sí? Que es realmente importante en la vida. Ujú. Y está fundamentalmente ahí. Porque es que yo no sé qué tiene, pero es que está codificado en nosotros. Es que está ahí. Exacto, que está en el ADN. Está en el ADN. ¿Cuántas auxiliares de enfermerías, enfermeras? O sea, la proporción de hombres-mujeres en los hospitales y en las residencias, auxiliares de enfermería, bueno, ahora se llaman técnicos auxiliares o algo así, en las residencias son la mayoría mujeres. Mujeres. Porque los hombres en general no les llama la atención ese tipo de trabajos. En cambio, las mujeres, como dices tú, eso está codificado que tienden a querer cuidar a la gente. Claro, y mira que hay otro experimento que se hizo en los países escandinavos, ahí al norte tuyo. Desde el planteamiento socioconstruccionista, que se dice que el género es una construcción cultural, dijeron, si nosotros eliminamos todo lo cultural, las diferencias entre hombres y mujeres se van a desaparecer. Esa era la hipótesis. Sí. Ese experimento duró como 40 años. Y lo que hicieron fue entonces, a través de políticas económicas, políticas de toda índole, igualaron a hombres y mujeres y les dieron las mismas oportunidades a todos. Los igualaron en todo. Y lo que hallaron, lo que sucedió, es que las diferencias entre hombres y mujeres no se redujeron, sino que aumentaron. Se acrecentaron. Las mujeres tendieron más a trabajos típicamente femeninos y los hombres tendieron a trabajos típicamente masculinos. Por ejemplo, los hombres tienden más a carreras como ingenierías, porque ellos están más interesados en cosas, y las mujeres más interesadas en personas. Vuelve y juega. Esto no es todos. Como les digo, es una campana de Gauss, se las pinto acá con mis manos. Y la campana Gauss quiere decir que en esta parte de la curva es la generalidad. En los extremos están esas personas, esas mujeres, que tienen una personalidad más masculina, no tienen problema en sacrificar tiempo y, de hecho, lo más probable es que estén solteras. Por elección. ¿Sí? Y no es malo. Ojo, no es malo. No tienen que agobiarse de, ay, es que tengo que estar con alguien. Bueno. Exacto, porque es que ahí está lo que yo te decía al comienzo. Está el llamado universal, pero también está el llamado particular. Y el particular lo tenemos que descubrir cada uno en su interioridad con ese primer proceso que les dije para conocimiento automático. ¿Y a las mujeres qué les puede ayudar más a conocer ese llamado particular por el hecho de ser mujeres? O sea, y a lo mejor ya no estoy hablando tanto, o sí, como lo quieras plantear, tanto a nivel espiritual, vocacional, de religiosa, de ser madre, de laica, consagrada. ¿Qué es lo que les ayuda más? Lo digo para por si nos están escuchando, sí, algún consejito para eso. Desde el punto de vista psicológico, el planteamiento es igual para hombres y mujeres. Vale. Es preguntarse qué es lo que realmente le importa a uno en la vida. Porque el mundo nos está diciendo, y sobre todo a las mujeres les dicen eso, lo más importante es su carrera profesional. Ahora sí. Entonces, las llevan a concentrarse en la carrera profesional. La carrera profesional es importante, educarse es importante, que tengan la capacidad de valerse por sí mismas es importante, sobre todo si es algo que las hace sentir bien. Pero no es lo más importante en la vida, ¿sí? Porque, vale, puedes tener 39, 40 años y tienes una carrera exitosísima. Y en este momento puedes no sentir mucho la necesidad. Pero cuando llegues a 65 años a una casa vacía, fría, la vida va a estar bastante solitaria. Y eso va a ser terrible.
De hecho, hay una estadística que leí hace tiempo, pero no me acuerdo dónde, que predice que para el 2030 el 50% de las mujeres van a estar solteras por esto, entre otras razones, ¿sí? Pero fundamentalmente porque están concentradas en su carrera. No les puedo decir la cantidad de mujeres que me escriben a mí en Instagram y a la cantidad de gente que estoy atendiendo en mi consultorio de asesoría, que me dicen: Miguel, yo cómo hubiera querido darme cuenta de esto antes. Porque ya para mí es muy tarde. ¿Sí? Mujeres de 39 años para adelante. Entonces, yo plantearía la pregunta de, ok, yo soy esto en este momento, pero ¿qué quiero llegar a ser? ¿Qué quiero llegar a ser? ¿Y qué tengo que hacer para llegar allá? Y estar dispuesto a encontrar la respuesta si estoy lejos de ese ideal. Porque no va a ser fácil admitirlo. Sobre todo no va a ser fácil ponerme en la posición para que yo me disponga a hacer lo que tenga que hacer para dejarme romper aquellas cosas que no me están dejando llegar allá. Eso es importantísimo. Pero digamos que igual también desde el punto de vista espiritual, el planteamiento es el mismo. Necesitamos un encuentro personal con Dios. Encontrarnos en lo profundo con Dios. Yo he hablado bastante en Instagram sobre esto, sobre cómo descubrir la voluntad de Dios. Y me parece que, salvo que alguien me diga que ha escuchado a Dios como me está oyendo a mí en este momento, sí, que quisiera que me dijera cómo lo hizo, pero para el resto de los mortales nos toca deducir la voluntad de Dios. Mi propia vida espiritual me ha mostrado algo bonito y es lo siguiente, y se los quiero compartir en este momento para que cada uno trate de hacerlo y ojalá les vaya muy bien. El tema está: tú haces lo mejor que puedas en lo que estás en este momento. Deja de renegar de tu realidad. Es que yo quisiera tal cosa. Vale, pero no estás en eso. Estás en esto en este momento. Eso es lo que quieres. Entonces apunta hacia allá, pero siempre contento de donde estás, haciendo lo mejor que puedas. Imagínense a Cristo en el taller de San José. ¿Cómo sería él trabajando allá? O sea, yo me imagino a él la dedicación para hacer hasta una ficha de ajedrez. ¿Sí? O sea, yo creo que debió ser un espectáculo verlo, ¿no? Un espectáculo absoluto. Ojalá nosotros le pusiéramos esa misma dedicación a lo que sea que hagamos, ¿sí? Que estoy doblando mis camisas para guardarlas en mi closet, guardarlas como lo haría él. Que estoy en el trabajo y estoy cansadísimo de este trabajo y no me lo aguanto más y todo eso, ojalá lo hagamos con muchísimo amor. ¿Qué va a pasar? En mi opinión, me parece que vas a empezar a mejorar de tal manera que se te van a empezar a abrir puertas. Y ojalá se te abra la puerta que quieras. Ahí es donde uno tiene que estar abierto a que se vaya manifestando Dios así. Él me va a ir abriendo las puertas. Y así voy descubriendo qué quiere Dios de mí. ¿Sí? Sí. Aparte del discernimiento en la oración. Eso es muy importante. Es que si no, o sea, tener en cuenta que la oración es hablar con Dios o estar, como decía, esto creo que lo decía San Rafael Arnaiz, que es, o Santa Teresa de Jesús, no me acuerdo, bueno, dos grandes, que hacer la oración es estar no me sale ahora mismo. Y eso que es una frase muy sencilla, es estarse amando, no me sale. O sea, es tan sencillo como, bueno, pero estar lo voy a resumir con mis palabras, es estar con la persona que sabes que te ama y tú hacer, porque a veces que tenemos que hacer ese acto de desear, incluso desear amar, ¿no? ¿Cuántas veces pensamos que tenemos que sentir, ¿no?, en el trato con Dios? Y hay veces que dices, bueno, pues a lo mejor es que primero necesito esos deseos, ¿no?, de amar. Por eso la oración es estarse con el amado, amando al que sabemos que nos ama, ¿no? Eso es muy importante. O sea, que sí. La oración no es tan complicada como parece. Lo digo para que la gente no se desanime y que lo intente, ¿no? Sí. Y sí, lo que dices de la oración o sea, la oración no es
palabrería. Palabrería. No es ¿Cómo estamos? palabrería. No es palabrería, como dice San José María. No es echar mucha palabra y mucha cosa y muchos rosarios. Aunque es bueno hacer el rosario. Yo rezo el rosario todos los días y no les puedo decir lo que me ha significado en la vida espiritual. Sí, rosario, siempre, siempre. Sí. El tema está en que Dios lo que busca de nosotros es que le hablemos como un amigo. Incluso cuando no tenemos nada que decir. Lo importante es estar ahí con Él. Como, mira, no tengo ni nada que decirte, estoy callado como si estuviera con un amigo y no quiero decir nada. Vale, Él simplemente quiere estar ahí contigo, no es nada más. Y Él, a pesar de eso, Él sí va a seguir diciéndote cosas, va a seguir tocándote el corazón, va a seguir llamándote a Él. Y eso es importante. Y poco a poco, cuando ya estemos dispuestos, nos va a ir mostrando el camino. Sí, eso tenerlo por seguro. Es verdad. Sí. Eso Entonces eso con el del tema de la mujer es eso, ok, ¿qué tan importante es este camino que yo estoy escogiendo en este momento? Vale, pero a mí me parece, y aquí es donde voy a traer a la Virgen María de ejemplo. Ey, justo te iba a sacar a la Virgen María. Estamos compenetrados, Miguel. Sí, porque, o sea, no hay mejor ejemplo que ella. Yeah. Ella me parece, si no contamos a Cristo, sin contar a Cristo, porque Cristo es la personificación de la teología del cuerpo, pero de alguna manera la Virgen María también. La Virgen María va a ser la nueva Eva, precisamente. Y miren, de verdad, es que si uno se pone a contemplar a la Virgen, la vida de la Virgen, que además nadie la cuenta, ¿sí? De pronto Luisa Picareta habla de cosas que le reveló la Virgen, pero aparte de eso, los evangelios no hablan de ella. Pero seguro que estaba ahí. Sí. Entonces es una vida de absoluta humildad, pero yo me pongo a pensar. Primero, dudo mucho que la Virgen María fuera una mujer, en su época, una mujer ignorante. Yo creo que ella se conocía la Biblia de arriba abajo. Yo estoy seguro que ella era juiciosa estudiando. Y sé que debió ser muy buena trabajadora, porque ella en la tradición judía en ese momento, las mujeres eran las que hacían la ropa, hacía también los deberes del hogar, y me imagino con qué dedicación lo haría. ¿Sí? Y además su dedicación a ser madre de Dios. O sea, y yo por eso a veces pienso, si a uno como hombre le cuesta mucho trabajo, a veces cuando uno está muy enamorado, pues el enamoramiento llama a la sexualidad, pide la sexualidad. Entonces uno, a veces cuando está muy enamorado, uno dice como, ¿cómo quisiera hacer el amor con esa mujer? Pero, pues obviamente la castidad llama a retener eso si no estamos casados, pero si estamos casados se puede. Y yo pensaba, pobre San José, debió darle Dios una gracia muy especial. Sí, eso te iba a decir. Sí, porque si no, pobrecito. ¿Sí? Pero tenías yo me imagino, muchas veces lo he pensado, cómo tenía que mirar San José a María, a la Virgen, sí, con qué amor, con qué cariño, y hasta, pienso, no lo sé, esto ya son cosas, hasta con un cierto deseo de decir, qué mujer tengo a mi lado, sí. qué regalo del cielo, qué privilegio. O sea, yo creo que no tendría ya palabras para definir, para describir a la mujer que tenía a su lado. O sea, sí, total. Increíble. O sea, eso es como... Uf. Sí, y miren que precisamente la Virgen María, lo que pasa es que es curioso porque nosotros podemos plantear y decir, el ejemplo a seguir es Cristo, el ejemplo a seguir es María. Vale, muy bien. Y podemos decir, claro que sí, claro que sí. ¿Qué significa seguir el ejemplo de ellos? ¿Sí? Es lo que realmente yo creo que es el reto del cristiano. Porque, ¿hacia dónde conduce la vida de Cristo? Estrictamente hablando, desde el punto de vista humano. A la muerte. A la cruz. A la cruz. Lo bonito es que después de la cruz está la resurrección. Pero hay que pasar por la cruz. ¿Sí? Sí, o sea, inevitable. Inevitable. Y la Virgen María pasó por su propia cruz. ¿Sí? Simeone se lo dijo cuando en la presentación en el templo. Le dice, 7 espadas
traspasará tu traspasará en tu corazón. ¿Sí? Y de verdad eso es lo que debió sentir ella. Porque si a nosotros, con el amor tan imperfecto del que somos, que tenemos, De barro. nos duele ver a un ser querido sufrir, imagínense, solo imagínenselo, traten de imaginárselo, cómo sería la Virgen María con un amor perfecto por su hijo, verlo en ese madero. Y todo lo que pasó en la pasión y lo que ya pasión. previamente ella estaba viendo que iban a hacer con él. Al que era Dios, al que menos se merecía y se merece todo lo que le pasó. Exacto. O sea, increíble. No. Y sobre todo, yo siempre contemplo esto, es la paciencia con la que ella le dio todo. ¿Sí? Por ejemplo, no sé si te acuerdas, Quique, acá el pasaje del Evangelio en el que Jesús se pierde en el templo. Pues es muy famoso, ¿no? Este pasaje del Evangelio se ha prestado para muchísimos malos entendidos porque además es difícil de entender. Porque todos ven en la acción de Jesús como un niño rebelde de 12 años. ¿Sí? Como un típico niño rebelde que le dio por irse a jugar con sus amigos y no le dijo a sus papás y sus papás preocupados. Pero cuando uno se pone a resonar las palabras de Cristo a María, uno se alcanza a dar cuenta. Es un llamado de atención que le hace Jesús a María. ¿Sí? Porque mira que le dice, ¿por qué me estabas buscando en todas partes? O sea, casi que le está diciendo, se te olvida que yo no soy un niño normal. Sí. Sí, se te olvida. Por eso yo creo que el evangelista nos dijo, y María guardó estas cosas en su corazón. Es claro, decir, que a lo mejor quiso decir algo y dijo, espérate. No, sí, y quedó como esto se me que cayó en cuenta, como que, oiga, sí, eso. Se me olvidó el plano sobrenatural. Porque esto lo relata como muy, vamos, no lo sabemos, ¿no? Pero nos lo podemos imaginar en la sombra del Padre, esos 3 días, la preocupación y el agobio que tendrían San José y María por eso, ¿no? Entonces, sí. Lo que dices, que yo creo que en ese momento que Jesús le dice a su madre eso, hace como, ¡oh! Sí. Ostras, vale, toda esta preocupación, todo este sufrimiento que he tenido, no es que haya sido en vano, pero en cierto modo sí, porque estamos hablando de Jesús, de Dios. Exacto, y es eso, o sea, lo encuentran haciendo lo que debía estar haciendo. Lo que debía estar haciendo. ¿Qué pasa, que no lo sabías? Y él le dice, ¿no sabías que yo debía estar en las cosas de mi padre? O sea, es como, no, yo no estaría por allá jugando como un niño chiquito caprichoso que le quiere hacer el feo a sus papás. No. Y yo creo que María, pues también tenemos que entender que María en ese momento todavía es una mujer joven. Y pues sigue siendo humana, perfecta, inmaculada. Ella no tiene la mancha del pecado, pero sigue siendo humana que tiene que crecer. Y tiene que ir creciendo también en el entendimiento. Entonces, de alguna manera, yo creo que es de alguna forma Dios mostrándole a ella algo que que necesitaba aprender. Es como, claro, mira, ¿sí? O sea, este debió ser el primer lugar en el que buscaron, ¿sí? Pero rescatando es que hablar de María a mí me lleva a otro plano. Te confieso. Oye, Miguel, y si es que claro, yo cuando estoy hablando contigo pienso que podríamos estar hablando de cualquier cosa mucho rato. Entonces, por concluir sobre la Virgen María, y quizás, simplemente por el hecho de que me apetecería muchísimo, podríamos hacer uno hablando solamente de la Virgen María y bueno, pero sería increíble. Entonces, si quieres, para concluir, porque ya nos vamos por los 55 minutos, algo sobre la Virgen María, lo que quieras, y que bueno, pues al final todas las mujeres que nos estén escuchando ¡ay, no nos han dado las respuestas concretas que queríamos para...! No, porque al final esto es más difícil de lo que parece, pero aún así ha habido un montón de herramientas, consejos que han ido saliendo aquí, que si hemos estado atentos yo creo que hemos pillado. Y bueno, por concluir, ¿qué te gustaría decir? Pues en primer lugar que efectivamente la Virgen María ojalá se convierta en el, digamos como en el norte y en el referente de todas las mujeres. Incluso las mujeres que no estén llamadas al matrimonio. Porque de todas maneras el ejemplo que ella da de dedicación a lo suyo, ¿sí? De
sí, es eso, de dedicación en lo que están, porque el llamado a las mujeres, que iguala a los hombres, es un llamado a la santidad. Y santidad desde su realidad como mujeres. A mí me parece, en mi opinión, que las mujeres tienen un don muy especial para dar ternura al mundo, para dar amor. No por nada son ustedes las escogidas de ser madres, de nutrir a los niños, de tenerlos en su vientre. Eso no es gratis, eso es por algo, ¿sí? En ustedes está una de las realidades de Dios, porque Dios es padre y madre al mismo tiempo, ¿sí? Y también por eso cuando nos hace a imagen de Dios, éramos padre y madre a la vez, éramos hombre y mujer en uno solo. Ahora estamos separados. Y como nosotros somos proveedores, ¿sí? Proveedores. La mujer, de alguna manera, también es proveedora, pero de amor. Por eso la mujer también va a conectar la sexualidad con el amor. El hombre no. ¿Sí? El hombre conecta el sexo con el cuerpo. Punto. ¿Sí? Y se ayudan así. Sí. Se van a ayudar. Entonces eso es muy bonito. Y yo llamaría precisamente a eso, a que las mujeres se trataran de buscar el equilibrio que la Virgen María significa. Equilibrio, vale, yo no les estoy diciendo que no trabajen, que no estudien, que no nada. No estoy diciendo eso. Al contrario, las motivo. Mi mamá fue una gran académica, filósofa. Mi abuela, que en paz descanse paterna, fue una mujer, lo que yo llamaría una auténtica feminista. ¿Sí? Una mujer echada para adelante, siempre trabajó, pero nunca, eso nunca significó quitarle tiempo a sus hijos. Nunca. Su marido murió cuando era muy joven, entonces ella enviudó muy rápido, pero no se volvió a casar. Y nunca nos hizo falta, mi abuela. Siempre estuvo en todos los cumpleaños. Nunca faltó un cumpleaños, nunca faltó una Navidad, jamás, solo cuando se enfermaba. ¿Sí? Pero siempre estuvo ahí. Y trabajaba como... No paraba de trabajar. Ella daba clases de costura y hacía vestidos con la costura, porque ella era muy buena para coser. Mi otra abuela, la materna, que todavía vive, fue rectora de colegio, de 2 colegios, estudió filosofía, psicología, era una mente de miedo, ¿sí? Y dedicada a su familia, 7 hijos, ¿sí? 7 hijos. Todos los sacó adelante, 1A. Una gran abuela, también la tuvimos todas las navidades. O sea, yo no puedo describirles. Entonces, ellas son el ejemplo, y muchas otras mujeres son el ejemplo de que es posible equilibrar. Eso es. Pero ustedes tienen que descubrir el equilibrio. Eso es, ahí está. Entre su vida profesional Ahí está. y lo que también les completa ese deseo suyo de sentirse plenas. Eso les diría. Pues me parece que es redondo, ¿no? Redondísimo. Bueno, pues muchas gracias, Miguel. Nada, invitaros a todos a que sigáis de nuevo, ¿no? Que sigáis Fundación para Siempre en Instagram, en YouTube, que le apoyéis ahí muchísimo para que él pueda seguir creando contenido, él pueda seguir estudiando, él pueda seguir formándose para que pueda transmitir estas cosas tan buenas, tan maravillosas a todos. Y vamos viendo cómo va el tema de hablar sobre la Virgen María. Me parece que sería brutal. Si os gusta, por favor, la idea, dejar comentarios abajo. Nos decís, sí, queremos un vídeo de vosotros hablando de la Virgen María, de yo qué sé, pues ya simplemente con el hecho de charlar puede ser muy, muy bonito. Así que, Miguel, muchas gracias de nuevo por tu tiempo. No, Kike, a ti por la invitación. Un placer estar acá otra vez contigo. Genial. Y nos vemos en el próximo vídeo, todos los que estáis ahí, si Dios quiere. ¡Hasta luego! ¡Hala!